amigos? Retomando lo que es el curso, vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es Laravel. Mi nombre es Ernesto Oliverio. Laravel, cuyo objetivo principal tenemos dos objetivos. Laravel tiene como objetivo primero ser el framework que permite el uso de una sintaxis elegante y expresiva. Esto significa que cuando nosotros vamos a trabajar en Laravel siempre vamos a tratar de minimizar todo el código posible para que sea entendible para cualquier desarrollador. A su vez también intenta aprovechar lo mejor de otros frameworks y aprovechar las características de las últimas versiones de PHP. Esto significa que cuando nosotros estamos trabajando en un framework de Laravel o en un proyecto Laravel, aquí vamos a tener características de muchos frameworks que ayudan a facilitar el proceso y ayudan a realizar en menor tiempo posible cada uno de los desarrollos de programación. Pero bien, ¿qué es Laravel? Laravel es un framework de código abierto para desarrollar aplicaciones y servicios web a partir de la versión 5 de PHP. Su filosofía principal es desarrollar código PHP de manera elegante y simple, siempre y cuando evitando el código espagueti. ¿Qué significa esto? Que en Laravel se trata en lo posible de eliminar el código espagueti o el código basura que sabemos enredar al momento de desarrollar un proceso. Por ejemplo, estamos desarrollando un código de programación y el error común que cometen los desarrolladores es mezclar todas las capas en un solo proceso. Entonces, esto se denomina código espagueti, el cual es difícil de entender para los demás desarrolladores. Laravel fue creado en el 2011 por Taylor Otwell y tiene gran influencia de frameworks como lo es Ruby on Rails, Sinatra y ASP.NET, el MVC. Entonces, Laravel lo que hace es, como vimos anteriormente, adoptar las mejores características de los demás frameworks existentes en el mercado y aprovecharlas para un fácil uso. Por ejemplo, aquí en Laravel vamos a encontrar motores de plantillas, vamos a encontrar lo que son migraciones, es decir, que creamos las tablas desde PHP y las ponemos automáticamente en una base de datos. Que esto aquí lo podemos encontrar en Python. También tenemos unas buenas capas de MVC para garantizar seguridad. En sí, Laravel no es un framework MVC, ya lo vamos a ir viendo poco a poco, pero MVC es parte de su arquitectura. Bien, ¿qué características tiene Laravel actualmente? Actualmente Laravel se encuentra en la versión 5.4. 5.1 es la versión última LTS que sacaron. Ya la versión 5.5 que saldrá a mediados de este año, esa versión va a ser una nueva LTS. Esto quiere decir que las versiones LTS tenemos 2 años de soporte en seguridad y 1 año de soporte en lo que son bugs, errores. En realidad tendríamos casi 2 años de bastante mantenimiento a estas versiones. Esas son las versiones LTS o versiones estables. Tenemos un sistema de ruteo también RESTful. Tenemos Blade, que es el motor de plantillas de Laravel, con el cual yo puedo hacer herencia entre diferentes plantillas. Creo una plantilla PHP que va a ser el maestro y automáticamente en todas las pantallas de mi código yo heredo de esta plantilla. Tenemos peticiones Fluent, Eloquent ORM. El Eloquent ORM son componentes de Symfony que me permiten manejar lo que es el esquema de base de datos. Si estamos familiarizados con diferentes frameworks, como por ejemplo las persistencias de Hibernate, no se me va a hacer problema porque es algo similar. Nosotros trabajamos a nivel de lo que es objetos. Todas las tablas de la base de datos la vemos como un objeto en programación. Está basada en Composer. Bueno, Composer es el estándar actual para crear proyectos en PHP. El Composer me permite crear un proyecto PHP bajo estándares de programación. Uno de los estándares que podemos utilizar aquí es el estándar PCR4,
que es el que lo vamos a estar utilizando en nuestro proyecto y es el que demanda Laravel para sus desarrollos. Tenemos soporte para la caché, es decir que tenemos configuraciones para manejar la caché de nuestro proyecto. Tiene soporte para MVC, el proyecto, como dije en sí, Laravel no es un framework MVC como tal, sino que es mucho más allá que eso. Usamos componentes Symfony, como se los había explicado. El Symfony es un framework de PHP mismo que me permite trabajar con lo que es base de datos. Es un framework completo, pero su motor esencial o su característica principal del framework es la base de datos. Bien, vamos a ver un poco de lo que es Laravel. Las peticiones de Laravel, ¿cómo suceden? Y por qué digo que no es un framework MVC como tal. Tenemos que un usuario realiza lo que es la petición a través de una ruta. La ruta se conoce como el denominado URL. Esta URL o ruta puede hacer varios aspectos. Me puede retornar una vista y esa vista es presentada al usuario, o puede irse a un controlador y el controlador retornar esa vista para el usuario. El controlador se puede ir a un modelo o ya interactuar con lo que es la base de datos y retornar esa información a la vista. Acá tenemos aislado a los middleware. Los middleware vienen a ser lo que es policías, o en los cuales yo vengo y evalúo ciertos niveles de seguridad, como por ejemplo, quiero proteger a las rutas del sitio de los usuarios que sean menor a 17 años. Entonces el middleware se encarga de hacer este tipo de validaciones y ya automáticamente, si el usuario solicita una ruta específica, saltan automáticamente estos procesos. Y estos procesos son los que evitan que el usuario siga avanzando en lo que es el aplicativo o viendo los procesos. Por lo tanto, decimos que un usuario se puede comunicar a una ruta, ya no va directamente al controlador vista y modelo, sino que tenemos a interactuando aquí con las rutas. Las rutas pueden ir a los controladores o pueden ir a las vistas. Por lo tanto, estoy rompiendo aquí el esquema MVC. Y las rutas y los controladores a su vez pueden ser validados por los middleware o los policías. Estos niveles de seguridad ya también estoy rompiendo el MVC, porque no digo que va a ser directamente vista, modelo, controlador, sino que automáticamente nosotros tenemos policías o middleware y tenemos lo que son las rutas. Entonces, a su vez, por eso decimos que Laravel como tal no es un framework MVC, sino que adopta las características de un MVC para poder desarrollar su potencial máximo. ¿Qué alcances de la capacitación vamos a tener? Pues en esta capacitación vamos a ver lo que es Tinker, que es un intérprete de PHP en consola. Vamos a aprender Symfony, lo que es Eloquent y DB Builder, para hacer las peticiones hacia la base de datos. Vamos a manejar los comandos de Artisan. Vamos a ver lo que es ruteos o las rutas del usuario. Vamos a manejar los controladores, los modelos, las migraciones hacia la base de datos. Vamos a ver lo que son los view blades, que son las plantillas de Laravel. Y vamos a manejar obviamente Ajax para nuestro proyecto. Bien, ¿qué material vamos a utilizar? Pues en nuestro proyecto simplemente utilizamos dos cosas. Vamos a utilizar PHP 7 como la base. Y si el usuario no tiene PHP 7, puede trabajar con la versión 5.6 de PHP. No hay ningún problema, pero vamos a tratar en lo posible de no utilizar ningún tipo de función que esté deprecate, para evitar de que si yo tengo que migrar de versión de PHP no tenga ningún problema. Vamos a utilizar Laragon. Laragon es una suite completa para poder trabajar en PHP. Me levanta todo el entorno. Este entorno tiene un servidor Apache, tiene lo que es un servidor de SSH, me levanta lo que es la base de datos,
tiene ya el PHP incorporado. Tenemos lo que es JIT y tenemos Composer ya lista para poder trabajar con nuestro proyecto. Vamos a tener también lo que es Sublime Text, PHP Storm o NetBeans. Ya depende de cada uno de ustedes a cuál IDE o a cuál editor ustedes se familiaricen más. Pueden trabajar incluso con Atom, pueden trabajar con Visual Studio Code o también pueden incluso trabajar hasta con el blog de notas. Eso ya es indiferente para poder trabajar en nuestro proyecto. En lo personal recomiendo el PHP Storm o el Sublime Text. El PHP Storm es un editor muy bueno. Lamentablemente es pagado, pero sí tiene su versión de estudiante. Si las personas que ven este video tutorial tienen una cuenta de correo de una institución educativa, tranquilamente se pueden registrar en lo que es PHP Storm y solicitan una licencia válida por un año. Sublime Text es un editor de texto básico pero potente y me permite también trabajar con lo mismo. NetBeans también es un buen editor, pero una de las desventajas de NetBeans es que consume mucha memoria, pero eso ya depende del computador o de las características con las que me encuentre trabajando. Bien, este es nuestro proyecto de lo que vamos a trabajar en este curso. Espero que sea de total agrado para todos ustedes y vamos a ir subiendo, conforme vaya pasando el tiempo, las horas, vamos a ir subiendo diferentes videos para poder interactuar con todos ustedes. Nuestro link de Twitter nos puede encontrar como Laravel Ecuador en Twitter o Laravel Ecuador en los grupos de Facebook. Repito, mi nombre es Ernesto Oliverio y lo estaré acompañando en este pequeño tutorial, pero gran a nivel de conocimientos para poder desarrollar proyectos en lo que es Laravel. Gracias.